siempre, amigos queridos, es un grato placer acompañarles ya en el foro principal de Televicentro para 3 horas 45 de noticias. Diana Jacob, un placer tenerte. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, mi querido Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. El día de ayer, solcito en la capital. ¿Cómo nos sorprendió ese sol? No, estuvo maravilloso. Bueno, lo habían dicho, vamos a tener unos días con sol. Y de ahí las lluvias nuevamente retornarán. Son días muy fríos. Hoy día, de hecho, los pronósticos son que el día va a ser un día frío, la madrugada muy fría. De hecho, estamos en 7 grados. Así que de cualquier manera hay que estar con las precauciones. Traiga su abrigo bien calientito y evítese algún resfriado. ¿Cómo está el clima en el resto de la ciudad? Hoy 7 grados centígrados. Esta hora en la ciudad de Quito va a bajar más. Estaremos en 5 grados aproximadamente a las 6:05 de la mañana. La posibilidad de lluvia es el de 28%, o sea, baja la posibilidad de que llueva en Quito, pero de todas maneras tendremos lluvias dispersas en algunos sitios. Día nublado con algo de sol en la capital de la República. En Guayaquil será un día de 25 grados, día de 31 grados con 25 la temperatura a esta hora. Con lluvias, en cambio, se pronostican en la ciudad de Guayaquil. En Cuenca, 5 grados centígrados. Allá en la zona austral del país, 15 grados será la máxima. También con lluvias y precipitaciones a lo largo del día. En Manta, 24 grados centígrados, temperatura 31, también nublado y con lluvias a lo largo del día. En el centro del país, en Ambato, 7 grados centígrados, quiere decir que la Tacunga, Riobamba, Ambato, todo el centro del país está frío y tendremos una mañana nublada y en la tarde se pronostican lluvias. En Loja, 17 grados centígrados, allá en la parte fronteriza del Ecuador, la posibilidad de que llueva no hay, 25 grados centígrados, con posibilidades de aguaceros dispersos. Así, el clima en distintos puntos del Ecuador, el cual, para que usted esté bien informado, deseo que la mañana y el día sea pletórico, lleno de bendiciones, mi querida. Así es, con un buen ánimo, con energía, con positivismo. Tómese una tacita de café caliente, que eso también le reactiva. Nosotros ya iniciamos con las noticias. Muy bien, usted tiene la palabra, comencemos. Arrancamos inmediato. 2 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el norte de Guayaquil. Los afectados fueron trasladados hasta casas de salud. Uno de los vehículos involucrados quedó volcado en la vía. Lo van a ver. Accidente aquí en la avenida Las Aguas. En la avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil, de pronto había tráfico pesado. Y es que 2 vehículos se habían impactado. Uno de ellos quedó en mala posición obstruyendo la vía. Y al que está acá. Y hay 2 heridos aquí. Inmediatamente, personas que se encontraban en la zona intentaron ayudar a los afectados. Elementos de la ATM llegaron al punto para tratar de organizar a los vehículos que por ahí pasaban. Dos personas heridas fueron trasladadas hasta una casa de salud mientras se hacía el peritaje respectivo de lo que ocurrió. Se fijarán en las cámaras de seguridad de la zona para poder determinar de qué manera ocurrió el accidente. Informó Julio César Saona. Es tiempo de contarles, en cambio, 13 mujeres, entre ellas una niña de 3 años de edad, fallecieron tras caer, caerles encima un árbol mientras disfrutaban de las aguas en un centro turístico. El trágico incidente se registró en el cantón Santa Rosa, ya en la provincia de Logro. Está lamentable, estaban disfrutando de un día de descanso. Veamos. La tragedia se suscitó la tarde de este miércoles 9 de marzo. 3 miembros de una misma familia perdieron la vida mientras se hallaban disfrutando de una tarde amena en el centro turístico El Vado en el cantón Santa Rosa. Según testigos, las bases de un gigantesco árbol se dieron cayendo sobre los bañistas. Pero de acuerdo a algunas versiones de los moradores del sector, indica que posiblemente las personas habían estado bañándose y el árbol se había desprendido de la ladera, por lo cual había caído y había provocado golpes, contusiones en la cabeza y por lo que habían fallecido. Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Estefanía Ríos Hidalgo, de 30 años, su pequeña hija Doménica Ríos, de 3 añitos, y su prima Amanda Patricia Ríos Quesada, de 28. Más nos colaboraron los equipos de rescate, tanto de la CTE como de los bomberos, como indiqué anteriormente, ¿no? Ellos nos ayudaron con las camillas para poder sacar desde el fondo del río, en la parte de las rocas que estaban al otro lado del río.
y pues hemos logrado ya por fin para que puedan llevarlos hasta la medicina legal. La caída del árbol también dejó 2 menores heridos, quienes fueron trasladados a distintas casas de salud de Santa Rosa y Machala. Las labores de rescate se dificultaron por el tamaño de las ramas. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos mencionaron que en este río existen muchos árboles de esa magnitud que representan peligro. Pero lo que les acaba de indicar a unos moradores, que se puede trabajar en conjunto con el gas municipal, con el Ministerio del Ambiente, ver los árboles que están en riesgo, numerarlos o simplemente señalarlos y poder nosotros a intervenir, hacer ese trabajo de cortarlos a los que están netamente en riesgo. El lamentable suceso llenó de tristeza a todos los presentes, principalmente cuando trasladaban el cuerpecito de la pequeña Doménica. Los fallecidos residían en la parroquia La Avanzada, a escasos metros de la tragedia, donde se efectuará el velatorio. Informó Richard Ceballos. Y la violencia en la ciudad de Esmeraldas no para. Con más de 7 disparos, sicarios asesinaron a agente penitenciario. Este atentado se registró en el sector Familias Unidas de dicha ciudad. Que nadie sabe cuándo les llega la hora y al parecer las amenazas se cumplen porque se cumplen. En el barrio Juan Pablo II sur de la ciudad de Esmeraldas, sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y dispararon por varias ocasiones al guía penitenciario que estaba en compañía de otra persona y su pareja. Se trata de un tipo sicariato, de lo que tenemos las primeras informaciones, se movilizaba en una motocicleta. La víctima, que fue sorprendida al interior de su vehículo, al parecer se encontraba en su día franco y se desempeñaba como agente penitenciario en el Centro de Rehabilitación número 2 de Esmeraldas. En el sitio, agentes de criminalística levantaron alrededor de 15 indicios balísticos. Estamos verificando cámaras que están cerca del lugar para saber sacar mayores características del hecho, es decir, nuestras unidades investigativas ya se encuentran desplegadas para poder dar con los causantes de este hecho de sangre. Una vela encendida fue ubicada donde murió el guía penitenciario. Más de un vecino elevó una oración por el descanso del alma del hombre de 38 años de edad, mientras su amigo fue trasladado de urgencia a una casa de salud, fue alcanzado por las balas. La situación de violencia que está sucediendo acá en nuestra ciudad ya responde a otras situaciones, no es una violencia común, sino ya responden a otras situaciones. Mientras en el interior de un asadero de pollos, en el sector de la Parada 10, 2 delincuentes a bordo de una motocicleta asaltaron a los clientes. El propietario del local fue herido en una de sus manos por un disparo de arma de fuego. Por la ventanilla donde yo me mete el revólver. Me manoteó el revólver, estuvimos forcejeando ahí. No le abrí la puerta e hizo 3 tiros. En los 6 distritos policiales de Esmeraldas, de enero a la fecha, se registran 70 muertes violentas. En Quito informó Iván Casamen. Y 2 personas fueron asesinadas al estilo sicariato mientras conversaban en el barrio Adolfo Bucarán en Machala. La disputa por territorio para la venta ilegal de drogas es la principal causa de las muertes violentas que se registran en la provincia del Oro. Tirado sobre la acera yacía el cuerpo sin vida de Wellington Agustín Reyes Vélez, de 20 años. Su compañero Ricardo Andrés Carrión, de 22, perdía la vida en el hospital de la localidad. Ambos fueron tiroteados mientras conversaban en este callejón. Había llegado una camioneta, una Chevrolet doble cabina, y se habían bajado 4 individuos fuertemente armados y proceden a realizar algunos disparos, en donde tenemos como resultado el fallecimiento lamentablemente de 2 personas. El hecho se suscitó la noche del martes en el barrio Adolfo Bucarán, ubicado al sur de Machala. Los gatilleros, luego de cometer el crimen, se dieron a la fuga en una camioneta, pero fueron perseguidos por agentes del grupo de operaciones motorizadas. Sí, efectivamente, justo las unidades policiales habían estado por el sector y habían escuchado la balacera y empieza una persecución, en donde una de ellas, en el transcurso de esa persecución, otra camioneta también se une a la camioneta donde iban los victimarios e ingresan al sector conocido como La Zapera, un sector muy conflictivo aquí en la ciudad de Machala. En la huida, los antisociales lanzaron una granada al personal policial como intimidación hasta llegar al barrio antes mencionado y escapar, dejando abandonado el vehículo. Según la autoridad, las últimas muertes se deben a enfrentamientos entre 2 bandas delictivas rivales. El sector donde ocurrió ayer el lugar de los hechos es un sector que lo maneja la organización delictiva Los Lobos,
y las personas que habían llegado pertenecen a la organización delictiva de los choneros. El grupo de intervención y rescate llegó desde Guayaquil a realizar la detonación del aparato explosivo. Asimismo, agentes de la DINASED realizaron varios allanamientos en el sector La Zapera sin resultados. Con las muertes de Wellington y Ricardo ya suman 44 fallecidos bajo la misma modalidad en lo que va del año 2022 en la provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Y un hombre fue asesinado de varios disparos, amigos. Esto pasó en Pozorja, en la parroquia de Guayaquil. Un segundo blanco fue, un sujeto armado que fue detenido por su madre, quien protegió con esta persona para que no le quite la vida. La ciudadana recibió disparos en la mano. Fueron más de 5 disparos que escucharon los habitantes del barrio El Pedregal, en Pozorja. Y aquí quedó tirado en la calle de tierra y lodo un ciudadano de 22 años, sin vida, quien fue sorprendido por un sujeto armado que apareció desde un árbol, donde esperó unos minutos hasta acercarse y presionar el gatillo. Es que ellos bajaron y le dio tiempo hasta que llegaran hasta donde está ese lodo. Y cuando ya en ese lodo los coge de espalda al muerto, le da en la espalda. Y al otro ya se iba a regresar y le pega aquí. Pero el sicario no solo iba por él, también por su acompañante, quien fue herido en la cabeza, y cuando lo iban a rematar con otros tiros, apareció su madre, quien forcejeó y se enfrentó con la persona armada, y también fue herida. Han ido a comprar la tienda, y entonces el criminal, mi sobrina, le echó mano al criminal, pues, y le ha dado golpe. Y entonces por no dejarlo matar al hijo, le disparan las manos. Si no, lo mataban también. En total 3 personas resultaron baleadas, entre ellas 2 heridas y 1 quedó sin vida, ante el asombro de los habitantes de este sector, que indican que las muertes violentas se están incrementando. Aquí hace unos meses atrás mataron a uno de la esquina de allá, para abajito, ahí mataron uno en la cabeza. Ahorita dicen que andan haciendo la limpia, pero eso es, el chico también era consumidor. La Policía Nacional realizó el respectivo levantamiento del cadáver e indicios y versiones que ayuden a capturar al sicario y así conocer si esta muerte violenta y tentativa de asesinato estaría relacionada al microtráfico que por esos barrios se da con frecuencia, informó Charlie Pisa. Y la Policía Nacional detuvo a 2 supuestos sicarios minutos después de que aparentemente intentaran acabar con la vida de una persona. La tentativa de asesinato se produjo en el noroeste de Guayaquil y fue captado por una cámara de seguridad. Ellos son el gatillero y el conductor de la motocicleta que aparece en el video. Son señalados como sicarios y días atrás intentaron asesinar a un hombre en el sector de la Juan Montalvo, el mismo que se salvó de ser alcanzado por los proyectiles. Minutos después de haber cometido el hecho, la policía logró dar con su ubicación en la cooperativa Estrella de Belén. Por la vestimenta, la moto, que nosotros deducimos que se tratarían de los que ocasionaron los disparos y pudimos identificar que estos ciudadanos estaban ya involucrados en otros temas de muertes violentas. Tenían ya una boleta de captura y tenían su antecedente, ¿no? El revólver, pues no lo encontramos, más no, sin embargo, tenemos como indicios lo que es la motocicleta. Cada uno registra 5 detenciones por diferentes delitos, entre ellos por asesinato. Acudimos al lugar de los hechos. Allí se pudo constatar los orificios provocados por los disparos, que fueron al menos 6. Los habitantes se encuentran preocupados por lo que está ocurriendo. Estamos mal por aquí, queremos más seguridad. Yo paso en mi casa encerrada, más que todo por seguridad con mis hijos. Se informó que el hombre a quien intentaron asesinar es un microtraficante de drogas y la motivación del ataque sería por disputas de territorio, informó Jorge Salazar.
Lo dicho, 5:59 en la mañana, 5 grados centígrados ya a esta hora en la ciudad de Quito, así que la madrugada y la mañana, friecita, mi querida Ariana. Así es, y ya en un minuto nada más empieza la restricción vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito. Ya empezó en este instante para los vehículos y motos terminados, placas del 7 y 8, así que por favor cumpla con la ordenanza municipal y pues utilice el transporte público. Desearles que el día sea provechoso, exitoso, acompáñenos que hay mucho para contarles a lo largo de esta mañana en estas horas. Claro que sí, arrancamos ya de inmediato con las noticias, qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Vean ustedes, en el Distrito Metropolitano de Quito, agentes policiales desarticularon una presunta organización delictiva dedicada al robo de vehículos y autopartes. Los sospechosos fueron detenidos, todos cuentan con amplios antecedentes penales. Veamos. Los agentes policiales siguieron el hilo del robo de una camioneta el pasado lunes en el sector de Carcelén Bajo Norte de Quito. Cámaras de seguridad revelaron la participación de 3 sujetos que se llevaron el vehículo que estaba estacionado en la vía pública. Quienes se dedicaban al robo de domicilios, unidades económicas, vehículos y autopartes en diferentes puntos de la capital. El trabajo investigativo les llevó a los agentes de la judicial del Distrito Metropolitano de Quito hasta el sector de Zavala. En un allanamiento encontraron la camioneta robada, repuestos y autopartes de vehículos que no lograron justificar la procedencia. Cuya modalidad o modus operandi era identificar vehículos tipo camionetas aquí en la ciudad, utilizar diferentes tipos de herramientas como situaciones de controles universales para proceder a abrir los mismos. La investigación policial determinó que la presunta organización delictiva utilizaba los carros robados para cometer otros ilícitos. De esta forma, cuando las placas eran copiadas, aparecían como responsables otras personas. De ahí la importancia de colocar la denuncia de forma inmediata. Esta organización sustraía vehículos tipo camionetas. Ese era obviamente el modus operandi y este tipo de vehículo mismo era utilizado en otros lugares, específicamente en los valles, para obviamente asalto y robo de domicilios. Los sospechosos cuentan con una amplia experiencia en el ámbito delictivo. Los 2 hombres y una mujer tienen entre 5 y 4 detenciones anteriores cada uno. Y lo más preocupante, que no hace mucho también estuvieron implicados en actos al margen de la ley. Ya ejecutó una acción en el 2022 y vuelve a ejecutar apenas en menos de 3 meses. A escala nacional han sido desarticulados 43 grupos de robo a personas, 9 a domicilios, 5 de robo a unidades económicas, 5 a vehículos y 3 implicados en asaltos en ejes viales. En Quito informó Iván Casamen. Y en Babahoyo, provincia de Los Ríos, la policía logró detener a 4 sujetos, entre ellos 2 menores de edad, que presuntamente se dedicaban al asalto y robo en unidades de transporte público. A los uniformados no les importó meterse en el agua, en el fango, con tal de detener a esta banda que mantenía en zozobra a los usuarios de la transportación pública de la vía Babahoyo-Montalvo. Tras dar un golpe, los persiguieron por el recinto Palmar y los capturaron. La presunta banda delictiva estaba integrada por 2 adultos, pero también 2 menores de edad. Inmediatamente comunican al 911. Se activan los ejes de inteligencia, el eje investigativo, la CIPROVAG, el GOM del sector y proceden, luego de una persecución ininterrumpida del delito, se procede a la captura de estos 4 ciudadanos. A los sujetos les encontraron como evidencias celulares, dinero en efectivo, billeteras, entre otras pertenencias que fueron reconocidas por varias de sus víctimas. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía por cuanto existen varias evidencias, varios celulares, bolsos, canguros, agendas, documentos personales de varias personas que se encontraban en el bus, con la finalidad de que se acerquen a la Policía Judicial, a la Fiscalía. Con este accionar, la policía reafirma su compromiso de luchar por la seguridad ciudadana, esperando que las autoridades hagan lo propio. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y bajo la modalidad de descuideros, delincuentes se robaron una computadora portátil en el sector de Las Cuadras, esto al sur de la ciudad de Quito. Los falsos clientes terminaron con las ilusiones de los jóvenes emprendedores. Muchos dirán que se llevaron solo una laptop, que no hubo violencia, pero para Estefanía y Daniel era su principal herramienta de trabajo. Tenían en la máquina más de 100 diseños de artículos que ofertan a los clientes y en los cuales trabajaron por meses antes de abrir el local de objetos publicitarios. Se llevó mi herramienta de trabajo
que, o sea, es prácticamente donde nosotros tenemos todo lo que realizamos aquí, todos los diseños que nosotros hacemos. En esta oportunidad, las cámaras de seguridad revelaron el modus operandi de una pareja que aprovechó que Estefanía estaba sola para concretar el hurto. El hombre la entretuvo, se mostró interesado en un adorno mientras la mujer esperaba la oportunidad y en cuestión de segundos se apoderó de la máquina. Estaba interesado en las cajitas que nosotros realizamos y me dijo que le explique cómo era, que me iba a pagar. El sujeto tenía que estar atento a los movimientos de la mujer cuando se concretó el robo. Los falsos clientes abandonaron el local, ni las gracias dieron por la atención. Supuestamente el sujeto ya regresaba por el artículo, solo hacía una consulta. Habrá que esperarlo sentado porque parado seguro que el cansancio será el vencedor. Trató de taparme mientras la otra persona entraba y se llevaba la computadora. Una cámara de exteriores grabó el vehículo en el que andaban y en el que huyeron los descuideros. Se ve claramente que la mujer se sube al carro. Segundos después su compinche con los dos a bordo. El chofer arranca con rumbo desconocido. Y hay aparentemente irregularidades acerca de este vehículo que posiblemente también es robado. Un emprendimiento de dos soñadores que por culpa de la delincuencia está en riesgo. Han quedado mal con algunos clientes y tienen que volver a trabajar en los diseños. Ya vivimos con ese miedo de que nuevamente tratamos de invertir en seguridad, pero ni eso es un limitante para estos tipos de personas. Decidieron hacer público su caso para poner en alerta a los otros negocios. En Quito informó Iván Casamen. Qué sinvergüenzas. Veamos qué sucede. La policía con el paradero de estos sujetos que aparecen en cámara. ¿Cómo está la delincuencia en la ciudad? Y en los últimos 6 meses se han presentado 6 decapitados en el cantón Durán, en Guayas. A continuación les presentamos un resumen de estos hechos violentos que ponen en alerta a la población. Pese al sinnúmero de intervenciones que la Policía Nacional a un costado de un botadero de basura. El 22 de noviembre del 2021 hallaron una cabeza en el interior de un basurero de la ciudadela Abel Gilbert Pontón, mientras que el cuerpo fue encontrado en la ciudadela Primavera 2. Ese mismo día, en horas de la tarde, la policía halló un decapitado en el sector rural de la vía Durán-Tambo. En los últimos 6 meses, entre el 2021 y 2022, se han presentado 6 decapitados en Durán, sumándose a los ensacados y de otras formas de asesinatos. Entre estos, el caso de los 2 hombres colgados en el paso peatonal de ingreso del cantón, suscitado el pasado 14 de febrero de este año. Todos estos hechos están siendo investigados por la policía y la fiscalía, informó Carlos Julio Gurumeño. Y hallan el cuerpo decapitado de un joven en el Cerro Las Cabras, en la provincia del Guayas, en Durán, justamente. La víctima tenía antecedentes penales. La policía investiga, además, la muerte de su padre ocurría en la penitenciaría del Litoral, donde permanecía recluido. Fue en un patrullaje rutinario que agentes de la Policía Nacional encontraron un cuerpo decapitado entre la maleza a la subida del Cerro Las Cabras del cantón Durán. El cuerpo pertenecía a un hombre de 22 años de edad, que fue identificado como Darwin Ariel Fuentes Pérez. Se logran percatar de un cuerpo
que se encontraba maniatado a un costado de la vía. Esta es la escena secundaria del hecho delictivo. La escena primaria se está ya investigando dónde fue. El cuerpo fue solamente arrojado aquí en el sector del Cerro Las Cabras. Personal de criminalística de la Policía Nacional realizó el levantamiento del cadáver, al tiempo que no encontró ningún indicio de que la víctima haya recibido algún tipo de maltrato. No tiene ningún orificio producto de arma de fuego. Solamente se ve la decapitación del cuerpo. Se encontraba también totalmente vestido, no hay indicios de robo. Tampoco porque las pertenencias, inclusive los documentos personales se encontraron. La violencia con la que han actuado los victimarios se puede apreciar al momento de ver el cuerpo. En el sitio donde fue hallado el decapitado, nadie quiere pronunciarse por temor a represalia. Estas personas llevan años viviendo en el sitio. Quienes sí se atreven a hablar aseguran que ya están cansados de que cada vez y cuando estos hechos violentos se presenten en el Cerro Las Cabras. Cada vez en cuando se pone peor el cerro. O sea, más control, más ronda. En todo caso, la policía está revisando las cintas de 2 cámaras de seguridad que se encuentran en la escena del crimen, a fin de verificar quiénes cometieron esta decapitación. Hasta la morgue de la Policía Judicial en Guayaquil, los familiares de la víctima se hicieron presentes. Realizaron los trámites pertinentes para poder retirar el cadáver. Lo sorprendente de todo es que a la misma hora de haberse encontrado el decapitado, se presentó otro hecho violento en el interior de la penitenciaría del Litoral. En uno de los pabellones se halló el cuerpo de Darwin Fuentes Montoya, de 42 años de edad. Según las primeras investigaciones, sería el padre del decapitado, informó Carlos Julio Gurumendi. Vamos ahora con noticias de la comunidad. Amaneciendo junto a los vecinos, los moradores del sector de Loma de Puengasí solicitan arreglo del alumbrado público. Para eso contarnos qué sucede en ese punto está Sofía Ventimiglia. Así que Sofía nos tiene un informe. Adelante. Buenos días. Amigos, que tengan un buen día. Estamos muy cerca a la entrada de la planta de tratamiento de agua potable de la Loma de Puengasí. Aquí la comunidad tiene un sinnúmero de inconvenientes. Han solicitado en reiteradas ocasiones que restablezcan el servicio de alumbrado público, pero no tienen una respuesta, y con ello la inquietud y la molestia que tienen varios barrios aquí del sur, norte y centro de la ciudad, que es la inseguridad. Ustedes también ven imágenes como es una vía muy transitada. Por aquí se llega a la antigua vía Conocoto y con eso a todo el sector tan amplio que es del Valle de los Chillos, y ustedes pueden ver cómo tienen dificultades, inclusive también porque no se poda la hierba en este sector, y eso también genera que cuando no hay luz puedan sufrir inclusive un accidente. Vamos a hablar con uno de los moradores de la comunidad. Señor, buenos días. Usted me decía que en varias esquinas se juntan inclusive los malhechores para fumar y cosas así. Sí, muy buenos días, agradeciéndoles su presencia aquí a nuestro querido barrio. Es verdad, nosotros ya estamos 2 meses sin alumbrado público aquí en la calle, y también la delincuencia y la inseguridad que tenemos aquí en el barrio. Aquí en esta parte que puede ver usted, se reúnen señores, no sé de qué nacionalidad serán, a las 6 de la tarde arranchan los celulares de los carros, asaltan a los muchachos que vienen del colegio, y todo eso, estamos inseguros. Y más de noche igual, se ponen a fumar de donde no hay la luz en el alumbrado público. Y usted también me decía que hay unas gradas muy cerca también, donde también es otro problema que tienen. Ahí también es una guarida de delincuentes. ¿El UPC más cercano dónde está? ¿Ustedes cuando llaman a la policía qué pasa? Los UPCs más cercanos son los del Obrero, o si no las de acá arriba, la de San Isidro. Pero así mismo les decimos, pero se demoran en bajar. Con eso a veces les denunciamos, se demoran en bajar acá. Entonces estamos inseguros, o sea, no tenemos la respuesta de inseguridad. ¿Hace cuánto tiempo no tienen alumbrado público? Hace 2 meses y medio. ¿Ustedes se han comunicado con la empresa eléctrica? Sí, sí, nos han dicho respuestas que no tienen presupuesto para focos y que ya vienen a hacer inspección, pero no han venido a hacer nada. Increíble, muchas gracias. Aquí está toda la comunidad reunida, también molesta. Imagínense esas respuestas. Eso es lo que realmente alarma a la comunidad y a nosotros también como comunicadores. ¿Cómo es posible que la ciudadanía denuncie este tipo de cosas y tenga unas respuestas tan insólitas como esa? Si ni siquiera existe entonces presupuesto para poder generar estos arreglos en la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando con la administración municipal? Esperemos entonces, gracias a esta petición a través de TVC, las autoridades pronto restablezcan el servicio y también la policía, más agilidad
Hay muchos que sí tienen esta corresponsabilidad con la ciudadanía, pero muchos otros que parecería que más bien tienen una desidia y no quieren trabajar en pro de la seguridad de toda la ciudad. Esta es la información, ustedes continúan con más. Y cuando la ciudadanía dice no tengo plata para pagar, ¿saben cuál es la respuesta? Le cortamos, lo siento. Respuestas realmente insólitas las que los funcionarios hacen ante los pedidos justos y necesarios, porque la empresa es para eso, para alumbrar a la ciudad. Aquí lo hemos dicho, hay ineficiencia por parte de la empresa eléctrica de la ciudad de Quito. En muchos sectores existe este tipo de problemas. Vamos a ampliar este detalle. Ojalá algún rato la empresa eléctrica nos diga qué es lo que sucede a las 8 en el primer noticiero de la comunidad. Gracias, Sofía. Tipo una pausa. Ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. El Ministerio de Salud informó que luego del feriado de Carnaval no existe un repunte de casos COVID-19 en el país. Al parecer, la variante Delta ha desaparecido y se espera que en 15 días se autorice el no utilizar mascarillas en los espacios abiertos. Para liberar a la población del uso de mascarillas en espacios abiertos, el nivel de positividad de COVID-19 debería estar por debajo del 5%. Actualmente, de acuerdo al Ministerio de Salud, esa cifra no se ha alcanzado. Pero todavía no llegamos a un nivel de positividad viral bajo 5, que es lo que nosotros estamos esperando para poder decir que tenemos nuevamente la pandemia bajo control. Sin embargo, luego del feriado de Carnaval no se produjo un repunte de casos de coronavirus en el país. Las autoridades analizarán unas semanas más la situación epidemiológica y entonces se decidirá el uso o no de mascarillas en espacios abiertos. Tener el positivismo de que vamos a poder decir que en aproximadamente 15 días podemos liberar ciertas restricciones de bioseguridad, como por ejemplo el uso de la mascarilla en lugares abiertos. En Ecuador, la variante Delta casi ha desaparecido. Más del 99% de casos de COVID-19 son por la variante Omicron. Y no existe por el momento la circulación de otras variantes. No hemos tenido reportes de que tenemos la BA.2. La Omicron es extremadamente eficaz, efectiva en contagios, ha desplazado a las otras variantes. El proceso de vacunación continuará a escala nacional, tomando en cuenta que el reporte de causas de fallecimientos por el virus son personas mayores a 65 años, con esquemas de inoculación incompletos y enfermedades agravantes, informó Sofía Vintimilla. Y según el secretario de Salud del municipio, esta semana Quito podría pasar a alerta verde por el bajo índice de contagios y reducción y atención por casos de COVID-19 en la red de hospitales de la ciudad, mientras el gremio médico se muestra preocupado por una posible flexibilización de las medidas. Le contamos. La actual situación epidemiológica de Quito permitiría el cambio a alerta verde. Según el secretario de Salud Francisco Viteri, los indicadores de contagios por COVID-19 han ido en descenso de manera sostenida. El pasado mes de enero la ciudad registró cerca de 15.000 casos semanales, mientras que en la segunda semana de marzo la cifra de contagios llega a 327. La curva de la ola de Omicron ya está en su fase de descenso. Observamos la menor incidencia de casos en toda la pandemia. La positividad es otro indicador que está a la baja. Hace 2 meses casi el 60% contraía el virus en la ciudad, mientras que en la actualidad lo hace solo el 16% de quienes se realizan pruebas. Además, hay un respiro en el sistema hospitalario. Tenemos un 41% de ocupación de camas UCI en todas las disponibilidades en la ciudad de Quito. En cuanto a la hospitalización, ha llegado a un 37%. Estos valores son bastante positivos. Para evaluar el cambio de alerta en la ciudad, también se toma en cuenta la cobertura de vacunación. Más del 90% de la población cuenta con el esquema completo contra el COVID-19. Sumado los otros factores, Viteri asegura que esta misma semana se podría tomar una decisión. Efectivamente, esta semana podamos nosotros ya tener la resolución que nos permita a nosotros revisar ya un semáforo de una manera mucho más ágil. El posible cambio de alerta implica la flexibilización de las medidas. Se reducen restricciones en espacios públicos, lo que preocupa al gremio de médicos. No es un tema de decir que ya aquí ha terminado la pandemia. Por favor, hay que ser prudentes, hay que trabajar con criterios técnicos. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha señala que aún no se conocen las cifras de lo que dejó el feriado de Carnaval y podría ser una medida apresurada. Tuvimos recién el tema del Carnaval
y ustedes saben que en las siguientes semanas se observan los rebrotes, que no se deben acelerar las cosas. Informó Priscila Cadena. Y no se descarta la posibilidad de declarar en emergencia al Cantón Girón en Azuay debido a las intensas lluvias. Familias perdieron sus pertenencias y los damnificados fueron llevados a albergues. Todo se fue, no quedó nada, no hay nada. Ni que cocinar, ni una cuchara para comer. Es el testimonio de quien lo perdió todo. Y es que en la calle quedó esta humilde familia en el Girón, provincia de Azuay. Los torrenciales aguaceros y la fuerza de la naturaleza provocaron que una quebrada se desborde, causando daños en las viviendas. Sufrimos ahora sin poder dónde estar. Pedimos a la vecindad, pero nadie quiere favorecer, unos días si quiere. 3 fueron las casas seriamente afectadas. De esta al menos no quedó nada, excepto unos pocos enseres. Y el agua ya vino con fuerza todito para acá. El líquido ingresó abruptamente, dañando los bienes, dejando una espesa capa de lodo en el patio. Por suerte, aquí nadie resultó afectado. La vía que conduce al Cantón Girón, por ejemplo, estuvo incomunicada por varias horas. Los constantes deslizamientos afectaron así la vía. No tenemos los recursos necesarios, la maquinaria no la tenemos y tenemos emergencias por todos los lados. ¿Qué piensan hacer entonces las autoridades? Entonces sería necesario por parte del señor alcalde y el COE cantonal, que es el ente pertinente, declarar esta es una emergencia. La asistencia a clases fue suspendida por falta de agua potable y deslizamientos en gran parte de la población. Se sabe que los afectados fueron llevados a albergues. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos a contarles ahora que luego del desbordamiento del río Quindigua en la parroquia de Pucayacu, en la provincia del Cotopaxi, más de 120 familias, amigos, están sin el líquido vital. El temor de los habitantes, sorprendidos por estos nuevos desbordamientos del río. Veamos. Luego de este nuevo desbordamiento de un río en la parroquia Pucayacu, aproximadamente unas 100 familias del sector de Quindigua están sin el servicio de líquido vital. Hoy se abastecen de pequeños ojos de agua. Estaba instalado el agua potable a todo lo que es Quindigua y ahora por culpa del invierno nos llevó todo el río, nos quedamos sin agua, sin nada. Todas las familias por arriba no tenían agua, toda la capilla de Quindigua. Quedaron como 100 personas que estaban ahí, que estaban utilizando el agua y quedaron completamente sin agua, nada. El problema no es solo en el centro parroquial. En las partes altas hay pobladores que se encuentran incomunicados. Algunos de ellos caminan por horas para abastecerse de alimentos. Ya está la otra comunidad que es Yacuchaqui, está bien afectada, la pobre gente se está más jodida. No tienen carretera, no tienen puentes. Están bien destruidos. Los moradores en la noche duermen en otros lugares por el temor de nuevas inundaciones. Las lluvias son permanentes en las zonas altas. Acá en el colegio nos fuimos a dormir, todos. Y ya, no se puede dormir. Como ve usted, vea, aquí era todo rellenado y todo se baja al río y gracias a Dios que se revienta ahí, porque si no igual tumba las paredes, todo eso. En verdad la época está siendo muy fuerte y está afectando al centro poblado de Pucayacu, sectores rurales como Sandomo, Quindigua, Malqui, Yacuchaqui y algunos más recintos que Argentina, de aquí de las dos parroquias de Guasaganda y Pucayacu. La viabilidad también está afectada. Informó Natalí Guerrero. Durante la fuerte época invernal que atraviesa la capital, más de 100 quebradas están siendo intervenidas dentro del plan lluvias para evitar desbordamientos. Autoridades aseguran que los afluentes además están constantemente monitoreados. La condición en la que se encuentran las quebradas de Quito es la constante preocupación en múltiples barrios, sobre todo por las lluvias que se registran en la ciudad y tras el aluvión del pasado 31 de enero en el sector de la comuna y La Gasca, que dejó 28 personas fallecidas y decenas de familias afectadas. Y tenemos miedo que haya otro del lado de aquí, de la quebrada de Puyuco. Está represada el agua. Lamentablemente con el tiempo se nos va a ir las casas.
si no hacemos una solución lo más rápido. Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI, las lluvias no cesarán y por el contrario irán en aumento. Ante ello, según las autoridades de la empresa metropolitana de agua potable EMAPS, encargada de la limpieza y mantenimiento de los sistemas de captación en quebradas, asegura que los trabajos de mitigación se han intensificado. La empresa tiene 137 estructuras de captación a su cargo, entonces nosotros realizamos el mantenimiento de una manera tanto preventiva como correctiva. Se tiene una planificación en donde nosotros vamos interviniendo en cada una de ellas. Juan Esteban Espinosa, subgerente de saneamiento, explica que estos trabajos se ejecutan cada 6 meses en cada una de las quebradas. Sin embargo, debido al invierno atípico que se atraviesa, el mantenimiento se lo realiza de forma más periódica. Hace una atención especial en estos meses de invierno para lo que son las zonas en las que pueden verse afectadas por algún evento que se pudo haber suscitado. Por ejemplo, esta es la quebrada Tejada en el sector de San Carlos, al norte de la ciudad. Pese a que tan solo en diciembre se realizó la limpieza, han tenido que volver pues las constantes precipitaciones arrastraron gran cantidad de palos, lodo, piedras y basura. Se ha cargado un poco más de material, lo cual estamos nosotros retirándolo de la zona para poder mantener la estructura libre. Asimismo, los trabajos continúan en la quebrada Tejada, donde se originó el aluvión. Estamos trabajando en la zona alta, donde que también sería una pequeña acumulación de material. Otro de los puntos claves para evitar emergencias por lluvia es la limpieza de sumideros. Destaca que el trabajo constante ha evitado que se reporten inundaciones, sobre todo en pasos deprimidos, como ocurría antes. En veranos limpiamos alrededor de unos 450 sumideros diarios en todo el DMQ, mientras que en zona invernal podemos llegar hasta los 600. Un trabajo que requiere también de la corresponsabilidad ciudadana. Por ello hace un llamado a la comunidad. No construir al filo de las quebradas, no arrojar basura, escombros en los cauces, ni tampoco en las vías ni en los sumideros. En Quito informó Adriana Rojas. 6 de la mañana y 36 minutos, 5:36 allá en Galápagos, temperatura baja en Quito, 5 grados centígrados. Vamos a contarles ahora que con 99 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el informe de amnistía en favor de 268 personas, ciudadanos del país. La decisión del legislativo fue calificada por histórica. Ellos dicen, el Parlamento y los líderes sociales, que estuvieron presentes en la sesión plenaria. Veamos. Culminada la votación, el Pleno de la Asamblea Nacional mostró su alegría por lo alcanzado. Incluso el coordinador de Pachacuti, Marlon Santi, llegó hasta la curul de la presidenta del Parlamento para celebrar lo que consideraron un hecho histórico. Un hecho histórico de la Asamblea Nacional que permite devolver la justicia al país. Todos se merecían. Todos se merecían y ha sido décadas de persecución, décadas de encarcelamiento, y no podía seguir el Ecuador en ese sentido. En ese contexto, de los 92 votos que se necesitaban para aprobar las amnistías, 99 fueron las voluntades que se sumaron. Las banderas políticas quedaron a un lado al momento de decidir. Creo que es una gran oportunidad para que en el ejercicio de la política no vuelva ninguna persona a ser encarcelada por pensar distinto. Paola, Virgilio, Cristian se merecían esto, así como Jofre y todos nuestros compañeros, pero también hay muchas personas más que han sido perseguidas, sentenciadas por pensar distinto. En total 7 horas y media, que se cerraron a las 4 de la mañana de este jueves, le tomó al legislativo leer el informe y decidir. Mario Ruiz, parlamentario ponente del informe de amnistías, mocionó para que la votación se la haga en bloque. Su propuesta fue aceptada. Hoy por hoy también se da una amnistía para una reconciliación nacional, una reconciliación social. Esperamos que con esto el gobierno nacional también tienda los canales de diálogo con la oposición. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien también es parte de Pachacutic, se expresó con satisfacción tras conseguir unidad, a pesar de los desacuerdos políticos de ocasiones anteriores. Los luchadores populares, los defensores de los derechos humanos, los defensores del agua y la naturaleza y todas sus familias, hoy recuperan su libertad,
recuperan la justicia en el país. De esta manera, lo que parecía que no pasaría, logró imponerse luego de reflexionar en que no se puede ser patria cuando el odio permite que las diferencias solo se puedan arreglar mediante la persecución. Informó Javier Rosero. Y en redes sociales, varios colectivos y feministas denunciaron un exceso de fuerza y agresiones por parte de la Policía Nacional en las marchas realizadas por el Día Internacional de la Mujer. Los videos de las denuncias de presuntas agresiones en contra de varias participantes de la marcha del Día de la Mujer en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En estos se observa cómo a empujones con agua y gas lacrimógeno las manifestantes son repelidas para evitar sigan su rumbo. Esto es lo que hace la policía. Nos lanzaron gas como si fuéramos delincuentes y nosotras somos mujeres que vienen aquí a defender sus derechos. Es un momento en el que en el centro histórico las activistas feministas intentan ingresar hacia la Plaza Grande. La policía impide el paso, pero reacciona, digamos, con el amedrentamiento. Sus organizadoras explican que la fuerza con la que fueron recibidas por parte de los uniformados no tendría razón alguna, ya que la realización de la manifestación habría estado coordinada con anterioridad con las mismas autoridades. Fue como sorpresivo encontrarnos con esta respuesta de la policía, que fue desde que empezamos la marcha hasta que terminamos la marcha. Indican que en ningún momento hubo actos violentos de parte de las manifestantes, que sus consignas y reclamos propias de una marcha como esta no tenían un trasfondo vandálico. No había ningún peligro, no hemos hecho ningún desmán, no hemos hecho ningún daño al espacio físico de la ciudad. Por su parte, la Policía Nacional, mediante un comunicado, señaló que un grupo de personas que participaban en las movilizaciones habría intentado ingresar a zonas que no tenían permitido su acceso, razón por la cual respondieron con la finalidad de precautelar el orden y bienestar general. Ante esta situación, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, a través de su cuenta de Twitter, expresó su solidaridad a los hechos denunciados. Mi rechazo a los hechos suscitados ayer en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Solicitaré a la Policía Nacional las explicaciones del caso, las investigaciones que den lugar y la sanción a los posibles responsables. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a otras noticias. En Ecuador hay más de 500,000 de venezolanos. Se estima que el 62% está en condición irregular. Es por eso que se presentó un plan que busca darles mayor atención a los extranjeros a fin de poner en marcha varios programas. Se requiere 288 millones para responder a las necesidades de personas refugiadas, migrantes y locales en el Ecuador. En la capital se presentó el plan de respuesta para refugiados y migrantes de Venezuela, presente en Ecuador a través del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, liderado por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Aquí se dio a conocer que pese a las dificultades, el país ha desarrollado acciones para los extranjeros. En favor de los más de 500,000 ciudadanos venezolanos que permanecen en territorio ecuatoriano. Nuestro país ha facilitado el acceso universal de esta población migrante en los servicios de salud, educación y otros servicios sociales y migratorios a la población venezolana en movilidad humana, que representa para el Estado ecuatoriano ahora anualmente 80 millones anuales de su propio presupuesto. Pero no es lo único. Pablo Ruiz, subsecretario de Protección, indicó que aquellos también han sido incluidos en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Alrededor de 1,5 millones de ciudadanos extranjeros, de los cuales aproximadamente más de 250,000 son de nacionalidad venezolana. Sin embargo, se necesitan recursos. En Ecuador, este plan requiere una contribución de $288 millones para poner en marcha acciones como protección, integración, salud, nutrición, alojamiento, entre otros. Las principales necesidades de los venezolanos son alimentación, empleo y alojamiento. Desde el 2015 hasta febrero del 2022, se han presentado más de 41,000 solicitudes de refugio de venezolanos. En lo que va del 2022, se han presentado 893 peticiones de asilo de ciudadanos venezolanos.
de las más de 6 millones de personas venezolanas que han salido de su país. Ecuador es la tercera nación que alberga el número más grande de personas refugiadas y migrantes, con un poco más de 500.000 de personas. Se estima que alrededor del 62% están en condición irregular y por ende en una situación más vulnerable. Esto se ha agravado más aún con la pandemia del COVID-19. Las organizaciones hacen un llamado a la comunidad internacional para proveer apoyo suficiente y oportuno. Informó Marilyn Jaramillo. Hacemos una pausa y al reto. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Los ataques de Rusia a Ucrania generan repudio a escala mundial. El más reciente es un bombardeo a un hospital infantil en la ciudad de Mariupol, que deja decenas de víctimas. Por otro lado, Rusia confirmó que los diálogos con Ucrania se reinstalarán este jueves en Turquía. Los ataques son interminables. El más reciente ocurrió aquí. Es un hospital infantil de la ciudad de Mariupol, una zona clave para las milicias rusas que tras los bombardeos aéreos quedó así, convertido en un verdadero campo de batalla. Los daños son de tal magnitud que todo está convertido a escombros, pero lo que más preocupa es que debajo de la destrucción hay decenas de madres, ancianos y niños que han quedado atrapados. Ya poco después del hecho, estas imágenes desgarradoras. Una mujer embarazada, por ejemplo, es llevada por paramédicos en estado de gravedad. Y ese otro niño quedó en estado de shock luego de las detonaciones. Es ayudado por miembros de la policía, pero segundos después son esparcidos, pues tienen la alerta de que hay un nuevo bombardeo. Y es que el ataque aéreo contra el hospital reventó ventanas, derribó tabiques y prendió fuego a los coches aparcados en el exterior. Pese a la magnitud del atentado, hasta el momento no se registran fallecidos. Eso sí, hay alrededor de 25 heridos. Ante el suceso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó este bombardeo como un crimen de guerra. Nunca hemos hecho y nunca haríamos algo como este crimen de guerra en alguna de las ciudades de Donetsk o Lugansk o cualquier región. En ninguna ciudad del planeta, porque somos personas. ¿Y ustedes? Hecho que además fue condenado por organismos internacionales. Según las autoridades ucranianas, con este ataque Moscú violó el alto al fuego temporal acordado para permitir la evacuación de civiles. El hecho ocurre horas antes en que Ucrania y Rusia retomarán sus negociaciones. El encuentro será en Turquía, país que juega un importante papel en esta mediación, pues Turquía es miembro de la OTAN y aliada de Ucrania, pero también mantiene una relación cercana con Rusia. Informó Ismenia Solórzano. Japón reactivó la disputa con Rusia por la soberanía de las Islas Kuriles. Sus autoridades afirmaron que este archipiélago les pertenece por inherencia. Sin embargo, está en poder de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. El litigio entre Rusia y Japón por la soberanía de las Islas Kuriles se reactivó esta semana, tras una conferencia de prensa del ministro de Asuntos Exteriores del país nipón, quien volvió a asegurar que este territorio es suyo. La situación actual es difícil con respecto a los territorios del norte. Japón tiene soberanía sobre 4 islas que son partes inherentes del territorio japonés. Nuestra posición no ha cambiado. Las Islas Kuriles son un conjunto de 56 islotes, ubicados en el archipiélago de los 100 volcanes. Separan el mar de Okhotsk con el Océano Pacífico Norte. Históricamente fueron arrebatadas a los indígenas japoneses ainúes por los rusos en el siglo XVIII. Posteriormente, Japón recuperó la soberanía de las 4 islas principales en 1855 a través del Tratado de Shimoda. Finalmente, casi al término de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de San Francisco anexó todo el conjunto de islas a la Unión Soviética. Y es que las 4 islas más grandes principales en disputa son territorios estratégicos en donde Rusia mantiene instalado desde el 2020 un sistema de misiles de defensa aérea. Japón, por su parte, desconoce la anexión de 1946 y continúa argumentando que con el Tratado de Shimoda, estas 4 islas son sus territorios del norte. Por ello, sus autoridades afirman que prácticamente es imposible un tratado de paz con Rusia. En vista de la situación en cuanto a negociar un tratado de paz con Rusia, en este momento no se podrá efectuar hasta que se resuelva el problema de los territorios del norte. El conjunto de Islas Kuriles poseen grandes yacimientos de mercurio, facilitan el acceso para la extracción de gas y generan grandes ingresos económicos por la pesca. Allí viven únicamente 20.000 personas. Con realización de Paula Castillo, informó Marilyn Jaramillo.
En deportes, Liga Deportiva Universitaria ganó en la Copa Suramericana al Musurruna en partido de ida, la primera ronda. El ganador de esta llave accederá a la siguiente fase junto al vencedor de la llave del fin 9 de octubre. Veamos. Por la primera fase de la Copa Sudamericana, en duelo de equipos ecuatorianos, Musurruna recibió a Liga de Quito en el Estadio Bellavista. Los albos iniciaron con una victoria como visitante en el torneo que lo conocen muy bien, el cual lo ganaron en el 2009. Los dirigidos por Pablo Marini fueron de vía y con potente remate de zurda ponía la primera para los blancos. Y a los 80...